Mira, yo siempre tuve inclinación hacia la política. Desde el colegio siempre era presidente de curso, presidente de los estudiantes, en la universidad. Incluso en la universidad fui presidente de todas las universidades particulares del Ecuador. Y se vislumbraba una meteórica carrera política. Cuando estaba acabando la universidad tuve muchas propuestas ya para participar como legislador o a gobiernos seccionales, pero yo sí veía la mediocridad de nuestra clase política y dije, tengo que prepararme primero. ¿Por qué cree en mí? Te insisto, o sea, porque ve, primero que soy alguien como ellos. Segundo, que pudiendo usar el poder en mi beneficio, lo usamos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hemos demostrado que estamos con las grandes mayorías, porque nadie se engaña. Tú puedes hacer mucho desde fuera del poder, puedes trabajar con los indígenas, enseñar, etcétera, pero muy difícilmente cambiarás las estructuras. Para cambiar las estructuras hay que cambiar la relación de poder y para eso hay que ganar las elecciones y captar la partecita del poder que te permite el ganar elecciones, porque tampoco asumir el gobierno significa captar el poder total. Siguen los poderes omnímodos de la banca, de las cámaras de producción, de los medios de comunicación, que son los guardianes del status quo, pero de ahí puedes ir construyendo. Entonces dijimos, es la oportunidad, hay que ser presentes, hay que captar el poder y poco a poco cambiar la correlación de poder en nuestro país, hacer que la ciudadanía mande, que por fin se privilegie el bien común y de esa forma cambiar las estructuras tan injustas de este país. No nos gustan mucho las formalidades. En lo personal hasta, sí, tal vez es malo, no es muy político lo que voy a decir, pero o sea, yo prefiero reunirme 10.000 veces. Me agrada reunirme con indígenas, con vendedores informales, con obreros, la gente sencilla de nuestro pueblo. Me cuesta mucho reunirme con los pelucones y con las oligarquías ecuatorianas con las que hay que reunirse, porque manejan sectores de poder y pueden echar a perder el país. Pero me cuesta, o sea, porque en verdad creo que esas élites han sido las grandes culpables de la debacle nacional y además que con su ridiculismo, creerse de alcurnia, con el pedigrí que ostentan y esas cosas, hasta me dan risa, ¿verdad? Ese fue el principal desafío, hemos avanzado muchísimo en eso, pero todavía falta avanzar. Este fue un país que se despojó, destruyó su soberanía. Aquí mandaban más los burócratas del Fondo Monetario Internacional que nuestra gente. No te imaginas a qué grado de entreguismo llegamos. La autonomía del Banco Central, autónomos con respecto a nosotros, pero totalmente dependientes de Washington, a tal punto que el Fondo Monetario tenía su oficina en el Banco Central del Ecuador. Si hubiera pedido una oficina, como ministro de Economía, probablemente me cobraban arriendo. Bueno, le daban la oficina sin cobrarle nada. Es decir, eran los mandamases en este país. Entonces fue recuperar esa soberanía. Y recuperando la soberanía podemos ser dueños de nuestro destino y ahí sí podemos atender a los más pobres, acabar con la inequidad, etc. Entonces en eso hemos avanzado mucho y por supuesto, concomitantemente, tenemos que luchar por el cambio de ese sistema económico que tiene mucho que ver también con la recuperación de la soberanía y por una mucho mayor justicia social. América Latina no es el continente más pobre, es seguramente el más desigual. Y esto uno lo ve acá en Ecuador. ¿Qué es una política económica o son políticas sociales? Mira, no se puede entender, una buena política económica no se puede entender sin una buena política social y viceversa. El economista que solo te hace números, ¿por qué crees que ha fracasado rotundamente las políticas públicas en América Latina y las políticas económicas en las últimas décadas? Porque ha estado en manos de tecnócratas que solo entienden de números y ni eso lo hacen bien. Se elevó a ciertos economistas ortodoxos al grado de sumo sacerdote y no sin que tengan la visión integral. Esto tiene que estar en manos de políticos con esa visión integral. La economía es una partecita. No se puede entender una buena política económica sin una buena política social. Entre otras cosas, por ejemplo, en el siglo XXI ya los factores de producción no es que son el que tiene más trabajo, el que tiene más recursos naturales, el que tiene más capital, es el que más se desarrolla y crece, ¿no? Eso fue en el siglo XIX tal vez. Hoy es el que tiene más talento humano, el que tiene más cohesión social para tener un proyecto común, un proyecto nacional donde todos empujemos en el mismo sentido. Entonces te insisto, no se puede entender esa política económica
sin una buena política social que dé esa cohesión social, que nos haga sentir a todos partícipes de ese progreso y de los beneficios de esa política económica, si no, esa política económica son insostenibles en el mediano y largo plazo. Así de sencillo. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito, y se las extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza. Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes instituciones del Estado. Por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron. Por otro lado, no nos olvidemos, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes corruptas. ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos centrales completamente autónomos, cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nuestra gente y que además no responden a controles democráticos, pero sí a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la ley de garantía de depósitos impuesta por el poder político de los banqueros, que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios sin límites de monto, días antes de la quiebra generalizada de los bancos? ¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la ley de transparencia fiscal, que limita cualquier gasto, menos el servicio de deuda? Esto es antiético. Sepan ustedes, compañeros presidentes, que si yo quiero reformar la educación, y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita, estoy rompiendo la ley. El único gasto que no está limitado en este país es el servicio de la deuda externa. Eso también es corrupción. Por ejemplo, en el 99, aquí nos quebraron los banqueros. Eso es indudable. O sea, la mayor crisis de la historia la produjo la banca. Bueno, la gente estaba estacada de esos banqueros pillos. Viene Lucio Gutiérrez con un discurso de izquierda, apoyado por los indígenas, gana las elecciones, y con amplia mayoría, y lo primero que hace es poner de ministro de Economía a uno de los banqueros más compicos de este país. Entonces, eso era recurrente, la traición. Entonces, imagínate, se vota por una opción supuestamente izquierda y nos aplican el programa de un candidato que sacó menos del 2% de los votos. Y eso ha sido recurrente en la historia ecuatoriana. Entonces, por primera vez, tal vez en los últimos 30 años de democracia, probablemente con la excepción de Jaime Roldós, gana un proyecto político donde un candidato dijo lo que iba a hacer, por eso votó el pueblo ecuatoriano, y está haciendo exactamente lo que dijo. Entonces, no hay contradicción en eso. Y como tú has dicho, somos obsesivos con la eficiencia, con la seriedad, si se dice algo hay que cumplirlo. Para eso hemos diseñado importantes sistemas de control de gestión, de información, etc. Falta mucho por hacer. ¿Cuál es el modelo de Estado para Ecuador que imaginamos? Y que lo hemos pensado y lo hemos cambiado, ese modelo de Estado. Un modelo de Estado, donde, te insisto, que ese Estado verdaderamente represente la acción colectiva de la sociedad. Ahora representaba la acción de los grupos que lo dominaban y la acción de los grupos que lo formaban, porque aquí la burocracia también tiene su propia agenda, gran parte de esa burocracia. Entonces, ahí hemos dado también importantes pasos. El cambio definitivo se va a dar a través de la Constitución, pero un Estado mucho más eficaz, con adecuados sistemas de control, pero adecuados sistemas de ejecución, con empresas públicas vinculadas a un Plan Nacional de Desarrollo. Antes ni siquiera teníamos Plan Nacional de Desarrollo, y con eso poco a poco vamos superando duplicidad de funciones, superposición, etc. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Estamos mejorando muchísimo la eficacia. Ahora, ¿imaginas un Estado más poderoso, un Estado que tiene mayor estructura, más participación en los sectores? Yo diría más que poderoso o no poderoso, un Estado mucho más eficaz para alcanzar los objetivos socialmente deseables. ¿Y con mecanismos de participación social distintos a los que venían habiendo? Sí, pero eso ya estamos hablando no del modelo de Estado, sino de democracia. Vos hablaste en varios discursos, no de una época de cambio en América Latina, sino un cambio de época. Así es. ¿Cuál es la esencia del cambio de época? Pero tú viste, en los 90
cómo el desastre que fue América Latina por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, y para que tú veas el grado de decadencia al que llegó América Latina, seguimos las políticas del consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos. ¿Esto era consenso de quién? De los grupos de poder, de los grupos dueños del mundo. Ahí participó la Secretaría de Estado norteamericana, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, pero era consenso. Y apoyamos el consenso. ¿Consenso de quién? Aunque sea con el estructuralismo y la escuela cepalista, era algo creado por nosotros mismos, o enriquecido por nosotros mismos, porque las ideas originarias datan del siglo XIX, industria infantil, etc. Pero era algo nuestro, aunque sea teníamos pensamiento propio. Hasta eso perdió América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Y concomitante con ello, ¿cuántos payasos llegó a América Latina, en la propia Argentina? Pues Carlitos Menem, que viajaba con su peluquero, ¿verdad? El Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, el gordito Endara en Panamá. O sea, ¿te imaginas el nivel de postración, incluso a nivel de liderazgo en el que cayó América Latina? ¿Y qué vemos en el siglo XXI? Que todos esos gobiernos entreguistas, títeres, se derrumban como castillo de naipes y llegan gobiernos progresistas con una visión histórica, buscadores de la integración latinoamericana y sobre todo con un gran capital político, altamente populares. ¿Por qué? Porque los pueblos latinoamericanos reconocen en ellos autenticidad, que realmente están con las causas populares, que ya no son los traidores de siempre. La respuesta está en un despertar de los pueblos latinoamericanos que finalmente empiezan a ser dueños de sus destinos y que finalmente se sienten representados por gobiernos que realmente están con el bien común, pensando en Washington, en el puestito después, no hablando en español y pensando en inglés. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas que incidan concreta, claramente, en la vida cotidiana de nuestra gente, que mejore ese nivel de bienestar, esa vida cotidiana, si no, fracasará la integración. Y esto del socialismo del siglo XXI, que está planteado en el discurso, en el debate, ¿cuál es la esencia del pensamiento? Bueno, una esencia muy clara. Aprendiendo de los errores del socialismo real. Así es, pero coincidiendo con ciertos aciertos. Por ejemplo, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue el trabajo humano. Bajo eufemismo como flexibilización laboral, lo que se hizo fue romperles el alma a nuestros trabajadores. Aquí, cuando yo llegué al gobierno, se supone que el contrato por horas era diseñado para temporadas pico. Por ejemplo, una juguetería en época de Navidad te contrataba 3 semanas de 6 a 10 de la noche, estudiantes universitarios. Esa era la filosofía del contrato por hora. Cuando yo llegué al gobierno, el reglamento que había hecho el gobierno de Lucio Gutiérrez para el contrato por hora decía que se podía tener hasta 75% de los empleados contratados por hora y de forma permanente. ¿Te imaginas eso? El trabajo humano no es un medio más de producción, es el fin mismo de la producción. No es que el trabajo humano debe estar en función de la necesidad de acumulación de capital. El capital y todos los demás factores de producción deben estar en función del trabajo humano y del ser humano. Una primera coincidencia. Segunda coincidencia, la búsqueda de esa justicia social, que debe ser un clamor impostergable en, como tú has mencionado, la región más inequitativa del mundo. Debe ser un eje transversal para todas las políticas públicas. ¿Qué hizo el neoliberalismo? En todas las políticas públicas exacerbaba esa desigualdad y lo pasaban como, bueno, la competencia, la ley del más fuerte, sálvese quien pueda. Absurdos que destrozaron, como te decía hace un momento, la cohesión social, que es una de las principales fuentes de ingobernabilidad en América Latina. Entonces, en todo eso coincidimos con los postulados del socialismo tradicional. ¿En qué nos diferenciamos? Que en el siglo XXI, pues, las armas son los votos y los ejércitos los ciudadanos. Entonces, el materialismo dialéctico, el cambio violento, la lucha de clases, etcétera, ya no puede ser más aceptado. Hoy el socialismo del siglo XXI está presentando nuevas concepciones de desarrollo. Por ejemplo, en nuestra concepción de desarrollo buscamos el buen vivir, el summa causa de nuestros pueblos ancestrales, que no es vivir cada día mejor que quién, que nuestros padres, que nuestros vecinos, sino vivir bien, en función de nuestros principios, nuestros valores. Entonces, también el socialismo del siglo XXI está ensayando nuevas nociones de desarrollo que se diferencian grandemente de lo que siempre presentó el socialismo clásico y obviamente el capitalismo. Yo creo que hay que soñar alto. Nosotros no nos limitamos a los cánones, a los códigos que nos imponen las estructuras actuales, es hacer el juego a esas estructuras.
Aquí siempre se ha dicho, soñemos con que Ecuador sea la Suiza de los Andes. No, queremos que algún día los suizos sueñen con ser el Ecuador de los Alpes. Entonces ese es el cambio de época también. Entonces soñamos muy alto, pero te insisto, también somos muy pragmáticos. Pero no nos limitamos, por ejemplo, a la mediocridad de los objetivos del milenio, que son mínimos, que incluso pasan la idea de que hay personas que merecen menos que otras, ¿no? Nosotros apuntamos a máximo social. No queremos ser una sociedad opulenta. Nosotros no medimos el desarrollo por qué tan bien están los que siempre estuvieron bien, sino por qué tan bien están los que siempre estuvieron mal. Entonces nuestra prioridad fundamental, nuestra opción preferencial es disminuir la miseria y la pobreza en este país. Y mi sueño sería dejar un país sin miseria. Es muy difícil de alcanzar. Al menos aspiramos a dejar enrumbado el país irreversiblemente en esa ruta de desarrollo de acuerdo a nuestra concepción, que no es que las clases que siempre nos dominaron tengan la más alta tecnología, sigan nadando en opulencia, sino que aquellos que nunca tuvieron nada puedan finalmente acceder a ese buen vivir. Y todo esto tenemos que hacerlo con alegría, porque si es para hacerlo con pena, con sacrificio, con desesperanza, mejor nos vamos a la casa también. Entonces hemos dicho que la revolución ciudadana debe ser también la revolución de la alegría, que nos roben todo menos la alegría y la esperanza, porque si perdemos esa forma de actuar, de conducirnos, seríamos una sociedad muy triste y caeríamos en la trampa de los mismos de siempre. Quitarnos la alegría nos quitan la motivación, la autoestima. Entonces insistimos mucho en eso, en mantener la esperanza en alto, la autoestima en alto y hacer las cosas con alegría, con infinito amor. La historia cambió. No estamos hablando de reformitas, no estamos hablando de hacer menos mal lo mismo que se ha venido haciendo. Como lo dijimos en su momento, la patria vuelve, vuelve para todos, vuelve para los indígenas, vuelve para los migrantes, vuelve para los pobres, vuelve para los excluidos. Y como un milagro, se han derrumbado los gobiernos serviles, las democracias de plastilina, el modelo neoliberal. Y ha empezado a surgir esa América Latina altiva, digna, soberana, justa, socialista del siglo XXI, compañeros. Porque lo que vivimos no es una época de cambios, es un cambio de época. El servilismo, el entreguismo están siendo tirados, no por Evo, no por Hugo, no por Néstor Kirchner, no por Rafael Correa. Están siendo tirados por los pueblos de América Latina, donde siempre debieron estar, al basurero de la historia. No más servilismos, hagamos una verdadera revolución democrática, constitucional, pero revolución. ¿Cuánto quedó Brasil y Argentina? 0-0. 0-0. Realmente te agradecemos muchísimo. A ustedes, ¿no? Y un fuerte abrazo a toda América Latina. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Gracias.